y esperaré en tu salvación. Te obedeceré en mi corazón. Te ofreceré mi adoración. Dile: aquí estoy. Aquí estoy en tu presencia. Aquí estoy ante ti. Aquí estoy rendido a tus pies, Jesús. Aquí estoy para
postrarnos, Señor, ante ti. Estamos aquí, Señor, ante tu presencia para alabarte, para bendecir y glorificar tu nombre. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridad de la vida.
Muy buenos días. Una mañana fría pero soleada también. Una alegría estar en la casa del Señor. Una alegría ver a muchos hermanos que queremos. La verdad que es un privilegio estar acá, como todos saben y como muchos de los que comparten la palabra del Señor. Y solo les voy a pedir que antes de poder escuchar el mensaje del Señor para hoy, hagamos una pequeña oración para que el Señor pueda abrir nuestros oídos espirituales y que sea realmente Él quien habla a nuestros corazones. Dios mío, te doy gracias por poder reunirnos en esta mañana para alabarte, para escuchar tu palabra. Te damos gracias porque tú nos bendices con la libertad, Señor, de poder escuchar directamente lo que dicen las Escrituras. Te pedimos que no sea hombre, Señor, el que habla en esta mañana, sino que seas tú quien usa todas las herramientas y todo lo que está a tu disposición en esta iglesia para llegar a cada corazón y para que el mensaje que tú tienes sea personal, oh Dios. Sea para cada uno de los que están acá, sea para esa situación particular que cada uno vive, para que este mensaje de hoy no sea en general para todos, sino que sea eso, Dios, particular, personal, como tú sabes hacerlo, solo tú puedes hacer eso, Señor. Te damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hoy, el mensaje de hoy trata sobre los propósitos de Dios para nuestras vidas. Creo que muchas veces hemos escuchado, ¿no?, eso de los propósitos de Dios para nosotros. Es muy lindo poder adentrarse en las Escrituras y averiguar cuáles son los propósitos que tiene Dios para nosotros, que son todos muy lindos, muy llenos de cosas hermosas para nuestras vidas y para nuestra vida eterna sobre todo. Y hoy vamos a hablar de uno de los propósitos de Dios. Dios tiene propósitos generales para todos y particulares también, como decíamos recién también al principio del mensaje. Hoy vamos a hablar de uno de esos propósitos generales, que es que fuimos creados por Dios para servir. Ese es uno de los propósitos y me parece un propósito muy edificante que lo podamos estudiar en la mañana de hoy. Fuimos creados para servir. Y el mensaje central de la mañana de hoy está en Efesios. Yo les pido que los que tienen Biblia o los que tienen Biblia en el celular, por ahí no se enojen, ¿no?, cuando ven que algún chico joven, yo no soy tan joven y por ahí uso la Biblia del celular también, y Dios sabe quién está usando la Biblia en el celular y quién está mensajeando y haciendo WhatsApp, así que no los prejuzguemos ni juzguemos, dejemos que Dios haga eso. Pero la Biblia en el celular también sirve, ¿sí? Es mucho más liviana y es mucho más práctica porque uno la tiene todo el día encima. Efesios 2:10. Y dice así la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo los voy a invitar, aunque sea los que tienen Biblia Nueva Versión Internacional, y si no, lo escuchamos. Pero la versión Nueva Internacional dice:
porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, hasta ahí es exactamente igual, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Y me parece realmente de mucha luz este versículo, y vamos a empezar a desarrollarlo porque dice la Biblia que Dios nos creó para una vida de buenas obras. No somos una creación casual o fruto de una noche cualquiera, nada que ver. Todos esos pensamientos hay que irlos dejando de lado porque son los pensamientos que el enemigo tiene para minimizar nuestras vidas, para hacer creer que estamos en este mundo y que somos una creación de la casualidad. Somos creación de Dios. Por supuesto que Jeremías habla desde que Dios nos conoce desde antes de ponernos en el vientre de nuestra madre, ¿no? Pero dice que nos creó para una vida de buenas obras. Esas buenas obras, ¿qué son las buenas obras? Las buenas obras son económicas, no solamente. Las buenas obras son ayudar a la familia, sí, no solamente. Básicamente podemos resumir muchas buenas obras como un servicio. Siempre que servimos a otros de cualquier manera, no solamente acá en la iglesia, sino en todos lados, en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, en el colectivo. Siempre que servimos, que ayudamos, ¿qué es servir? Dar una mano, ayudar, pensar por el otro, pensar qué le hace falta al otro o en qué le podemos hacer su vida un poquito más llevadera. Eso es una parte de servir. Y hoy vamos a hablar mucho de eso, de servir. Siempre que servimos a otro de cualquier manera, estamos sirviendo a Dios. Porque el otro es el prójimo, y ya hemos escuchado y ya lo sabemos. Y si no lo sabemos, lo recordamos, que el prójimo, ¿sí?, además de primeramente amar a Dios sobre todas las cosas, hay que amar al prójimo. Y lo amamos sirviéndolo, ¿sí? No es amor de cariño muchas veces lo que el prójimo necesita, sino amor de servicio también. Porque por ahí hay una persona que ni siquiera sabemos cómo se llama. Y no podemos amarla con ese amor que nosotros conocemos como seres humanos. Pero sí podemos servirla en algo que esa persona necesita. Entonces, siempre que servimos a alguien, estamos cumpliendo con uno de los propósitos de Dios para nuestra vida. Estamos en este mundo para cumplir con una asignación, con una misión especial. Recién mencioné a Jeremías, ¿no? Rápidamente dice que antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado. Fuimos salvados para servir a Dios, salvados por Cristo Jesús en la cruz para servir a Dios. Segunda de Timoteo nos dice que, lo vemos rápidamente, no lo vamos a leer, dice en segunda de Timoteo que nos salvó y nos escogió para su obra santa, no porque lo merecíamos, sino porque estaba en su plan. Ese era el plan de Dios. Salvarnos para la obra de Dios. Fuimos redimidos por Cristo Jesús para hacer esas obras, esos servicios. Y acá entramos en una parte importante y de discusión y que particularmente el Señor Jesús me puso paz hace mucho tiempo y ya no sufro si es por obras, para obras.
si es por fe. Ya no, por lo menos a mí no me queda ninguna duda y eso me dio muchísima paz, que somos salvos por fe. Es imprescindible tener fe en Cristo Jesús para ser salvos. No hay otra manera de ser salvos. Pero, y aquí está bueno que tengamos claridad, claro que no somos salvos por obras. Somos salvos por fe, pero para obras, para hacer obras. Entonces, esa discusión, como les digo, por lo menos en mi corazón ya no la tengo más. No somos salvos por obras, ¿sí? Cambiemos esa palabrita por, y sabemos que somos salvos por fe. Y ese por obras lo cambiamos por lo que dice la Biblia, no lo digo yo. Para buenas obras, ¿sí? Eso es lo que dice Efesios, ¿sí? Efesios 2:10 que acabamos de leer. Para buenas obras, creados en Cristo Jesús para buenas obras, a fin de que las pongamos en práctica, dice al final. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y es muy diferente. En el reino de Dios tenemos un lugar, un propósito, un rol, una función para cumplir. Esto le da a cada una de nuestras vidas un significado especial y un valor. No todos, por supuesto, tenemos los mismos dones, los mismos roles, las mismas funciones. Costó la vida del propio Hijo de Dios, nada menos, nuestra salvación. Y la Biblia nos recuerda que fuimos comprados por ese alto precio, ¿no? Que fue el mismo Hijo de Dios dando su vida para nuestra salvación. Entonces, es importante que podamos llevarnos hoy en nuestros corazones el tema de servir a Dios, servir al prójimo. Y ese servicio a Dios no tiene que ser por miedo. Algunos de nosotros pudimos haber crecido teniendo miedo a Dios. Eso no es saludable. Nuestro Dios no es un Dios de castigo. Por supuesto que hay que tener temor de Dios como nuestro Padre que nos ama. Todo buen hijo tiene que temer a su Padre que lo ama, pero no tenemos que tener miedo. Dios no es un Dios que nos ha creado para castigarnos. Y sería bueno que nos saquemos ese miedo y esa imagen de Dios castigador, porque es falsa, absolutamente falsa. Esa es otra de las herramientas que el enemigo pone en circulación desde hace mucho tiempo. Dios nos ama, Dios no es un Dios malo. Dios quiere lo mejor para nosotros en este mundo transitorio en el que vivimos y por supuesto en la vida eterna, que es lo más importante. Nuestro servicio no tiene que ser por miedo a que Dios me castigue, por culpa, ¿sí? No, yo tengo que dar una mano porque si no me siento culpable. Qué feo eso, ¿no? Por obligación, por el qué dirán, porque ahí está la hermana y yo tengo que alzar ese bafle y hago que lo alce otro más grande que yo y le va a doler la espalda, pero la hermana me está mirando, lo alzo. Qué feo, ¿no? Esa hipocresía de corazón Dios la ve también. Lo tenemos que hacer con gozo, con gratitud y con agradecimiento, por supuesto. A Dios le debemos nuestra vida eterna al sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros. Y gracias a ese sacrificio hemos sido perdonados de todo pecado. Nuestro presente, nuestro día de hoy, nuestra actualidad, ya tiene un propósito, tiene un significado por ese sacrificio. Y lo más importante de ese sacrificio es que verdaderamente
si tenemos esa fe y esa convicción de que Jesús es el Hijo de Dios y que murió por nosotros en esa cruz, nuestro futuro está totalmente asegurado. ¿Qué es lo que todos queremos, no? Porque uno siempre cuando pasa los 25 empieza a pensar en el futuro. A veces los 30, algunos que maduran un poco más tarde, pero ya enseguida uno se empieza a angustiar por el futuro. El futuro, el futuro, el futuro. Y por ahí vemos a corto plazo así. Los que creemos en Jesús tenemos que estar felices y convencidos de que tenemos un futuro asegurado. No nos hace falta un retiro, una pensión eterna, porque ya la tenemos. No nos hace falta asegurarnos la casa de dónde viviremos en el futuro, porque ya la tenemos. Dios ya tiene guardados nuestros lugares en el cielo, eso dice la palabra. Entonces, tenemos que vivir una vida de servicio un poco más relajados y no tan angustiados de lo que pasa en este mundo que cada vez, a medida que uno se va haciendo grande, cada vez los días son más cortos, ¿no? Y las semanas son más cortas. Y yo a veces le digo, en principio me angustiaba, y después digo, no, eso es bueno. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque esa sensación de que todo pasa rápido quiere decir que lo mejor, que es la vida eterna de descanso, de felicidad, de alabanza a Dios, está cada vez más cerca. Entonces, en vez de angustiarme, los días pasan rápido, mejor. ¿Sí? Veo crecer a mis hijos más rápido, todo, y la vida pasa más rápido en este mundo. ¿Quién quiere quedarse en este mundo a vivir 100 años? ¿No? Por ahí hay alguien que dice, no, yo no quiero vivir 100 años, ni mucho menos, ni 110, ni 90. Dios sabrá cuándo me tengo que ir, pero no me interesa sostener un cuerpo así que se deteriora, porque es un cuerpo que está preparado para vivir el tiempito que Dios quiere que pasemos por este mundo. Pero recordemos que tenemos, gracias a esa fe en Cristo Jesús, asegurado el futuro. Volviendo al tema del servicio, San Pablo dice que tomando en cuenta la misericordia de Dios, tenemos que ofrecer nuestra vida como sacrificio vivo, dedicado a su servicio. Eso, si lo quieren leer, está en Romanos 12:1. En alguna versión distinta, pero básicamente ese es el tema, ¿no? Ofrecer nuestra vida en sacrificio dedicado al servicio de Dios. El apóstol Juan nos dice en otra parte que sabemos que hemos pasado de muerte ¿a qué? Es que lo saben de memoria, por eso no quiero leer todo. Hemos pasado de muerte a vida, dice el apóstol Juan. ¿Cómo sabemos que hemos pasado de muerte a vida? A ver, sin leerlo. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo dice Juan? Sabemos que hemos pasado. Acá está la muerte. Dice Juan, sabemos que hemos pasado a vida, que es de este lado. ¿Cómo sabemos? Porque no está tan memorizado. Yo tampoco a veces no memorizo todo porque amamos a los hermanos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que tenemos esa vida eterna? Por el sentimiento que está dentro de nosotros. Si nosotros nos cargamos de rencor, de angustia, de odio, de bronca, tenemos que preocuparnos un poquito por el futuro. Ahora, si estamos llenos de amor, de ganas de servicio, si dejamos pasar las ofensas, si todas esas cosas que nos hacen daño no las cargamos en la mochila, sino que las ponemos en manos de Cristo Jesús, nuestra vida se nos va aliviando, se nos llena de amor, podemos dar amor y así ver, como decía recién, el futuro de una mejor manera. Si no amo a los demás, ni quiero servirlos o ayudarlos, solo estoy concentrado en mis propias necesidades o cuestiones cotidianas. Eso es uno de los motivos que a veces tenemos para decir, yo no tengo tiempo de servir,
porque estoy muy ocupado, estoy muy cansado, trabajo todo el día, no tengo fuerzas, después tengo que ir a jugar al fútbol el fin de semana, después tengo que juntarme con mis amigos a jugar a las cartas. ¿En qué tiempo puedo servir? ¿Qué tiempo me queda para servir? Esa vida y ese pensamiento egocéntrico de pensar en mí, después en mí, más tarde en mí también, el fin de semana primero pienso en mí y obviamente no me va a quedar tiempo para servir, ni para amar, ni para darle una mano a alguien. Ese es el principio del error, pensar muy egocéntricamente en nuestros problemas, en creer que mis problemas son más importantes que los demás, que yo soy el que tengo los problemas y nadie ve que yo tengo problemas, entonces yo solo me concentro en mis cosas y los demás no tengo tiempo. Hay una frase que yo escuché hace mucho y que me sirvió realmente. No está en la Biblia, pero me pareció muy interesante y se las recomiendo. A mí me sirvió mucho. Cuando uno tenga un mal día, cuando uno esté deprimido, no tiene ganas de salir de su casa, de levantarse de la cama, a veces no tiene ni siquiera ganas de agarrar la Biblia y leer, yo les aconsejo que lo primero que tienen que hacer cuando está en esa situación de depresión o de bronca, decir, bueno, ¿cómo soluciono esto? Tomando una pastilla, esto, lo otro. La mejor solución es pensar en hacer algo por alguien. Hacer algo por alguien. Esa es la mejor manera de salir del pozo. Pienso, a ver, qué enojado que estoy, qué mal que estoy, qué deprimido, qué problemas que tengo, qué angustia, y todo eso no nos lleva a nada. Freno y digo, ¿qué puedo hacer hoy por alguien? ¿Qué puedo hacer hoy por mi mamá, por mi tía, por mi esposa? O mejor aún, por el vecino, por el pastor, por el hermano de la iglesia, por la vecina que no conoce a Cristo. ¿Qué puedo hacer? Sé que tiene un problema, sé que tiene una necesidad. Eso voy a hacer. Me levanto, me cambio y salgo a hacer eso. Lo hace algo simple, lo llama por teléfono. Le manda un WhatsApp, un mensajito de texto a alguien que está necesitando un poco de atención de otro. Cuando usted hace eso, va a ver que inmediatamente le vuelve algo que es fruto del amor y del servicio que uno da. Y ahí yo mismo me empiezo a sentir mejor. Yo que estaba amargado, ese pensamiento egocéntrico que estamos hablando, me empiezo a sentir mejor. ¿Cuándo? Cuando hago algo por otro. Otro término mal interpretado muchas veces del servicio a Dios, la mayoría de las personas, incluso los cristianos, muchas veces hemos malinterpretado la palabra ministerio. Yo mismo, ¿no? Hasta hace un tiempo atrás, entendía que el ministerio era para los pastores. No, el ministerio es de los pastores. ¿Es verdad? Sí. El ministerio es de los evangelistas, de los sacerdotes, incluso de los curas, de los misioneros, de los diáconos. Esos son los ministerios. ¿Es verdad? Sí. Pero también es el ministerio, el de la alabanza. También es un ministerio, el de las chicas que están abajo con los chicos. También es un ministerio el de la reunión de jóvenes. También es un ministerio las chicas que limpian, que lampasean el salón, que lampasean la escalera, las piezas, todo abajo. ¿Es un ministerio eso? No, sí, claro que sí. Bueno, pero es menos importante. ¿Quién lo dijo? ¿A dónde dijo? ¿A dónde dice que el ministerio, no sé, de la escuela bíblica o de la limpieza o de acomodar las sillas es más importante que el del pastor?
¿A dónde dice en la Biblia? Si alguien me puede dar una frase, un versículo bíblico, yo lo agarro. Yo en la Biblia encontré al revés. Al revés. Y ya vamos a ir a ese punto. Es lo mismo servicio que ministerio. La Biblia lo usa como sinónimos a esas palabras. Ministerio igual a servicio. No existe un ministerio sin servicio. Por lo tanto, también todo aquel que sirve, y que sirve a Dios en este caso, tiene un ministerio. La Biblia también dice que cuando hagamos las cosas, las tenemos que hacer como para Dios. Si eso no es un ministerio, es una instrucción precisa de Dios. Cuando usted haga las empanadas para vender, para recaudar fondos, no le ponga la peor carne o en vez de carne cortada le pongamos la carne picada llena de grasa. No. ¿Por qué? Es un ministerio, hay que hacerlo como para Dios. Cuando uno toca la alabanza, no importa cómo suene, es lo mismo. No. Cuando uno limpia el piso, no, lo barro nomás un poquito, total. No, es un ministerio. Cuando uno sube acá a dar un mensaje, es un ministerio. Cuando uno hace reuniones, es un ministerio. Todo servicio a Dios es un ministerio. Y acá empezamos a hablar de algo muy interesante, porque cada uno de los que estamos acá deberíamos pensar cuál es nuestro servicio a Dios, no solamente acá en la iglesia. No se sirve a Dios solamente en la iglesia. Los judíos creían que Dios estaba en el templo nada más, y después vimos y entendimos que Dios es omnipresente. Dios está en la iglesia, claro, es el lugar donde lo alabamos, donde le servimos, pero Dios está afuera también. Entonces, ¿es importante el servicio en la iglesia? Sí. Si usted no encontró su lugar para servir a Dios en la iglesia, yo le recomiendo, no por Dios, porque Dios no necesita nada, no le falta nada, Él es el creador y todo lo que necesita, hacia así lo crea y lo tiene. Pero se lo recomiendo por usted. El servicio en la iglesia le va a llenar el corazón. No importa cuál sea, no importa cuál sea el servicio, pero le va a llenar el corazón. El servicio afuera de la iglesia también. Yo lo invito a mirar ese ministerio o ese servicio, que es lo mismo, un poco más enfocado y decir, ¿qué podría hacer yo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Y qué podría hacer yo? Pero si yo no sé hacer nada. Ya todos no vamos a predicar del tema de los dones, pero todos tenemos dones distintos, ¿sí? Distintos. Yo no puedo hacer lo que hace Alejandro, no puedo hacer lo que hace Ramiro, no puedo hacer lo que hace Yurkina. Posiblemente ellos no pueden hacer algunas cosas que hago yo, pero todos juntos podemos hacer cosas mucho más interesantes, ¿no? Porque todos tenemos dones distintos. Vamos a ir un poquito más rápido. Un ejemplo. ¿Se acuerdan de la suegra de Pedro, que estaba enferma? Llega Jesús con los apóstoles, la suegra estaba enferma. No sé si estaba enferma o se hacía, pero la Biblia dice que estaba enferma. El Señor Jesucristo, que todo sabe y que todo lo ve y que es Dios mismo hecho hombre, yo digo, ¿no? La Biblia, yo voy a pensar, no, está enferma. Llegó Jesús, lo primero que hizo cuando entró a la casa, la curó a la suegra de Pedro. La suegra de Pedro, que estaba postrada en la cama, en 10 segundos hizo así. ¿Y qué empezó a hacer? ¿Qué hizo? Servirle a Jesús, a los apóstoles. Yo me imagino, llevaba platos, llevaba pan, traía vino, sentado, lavaba las cosas de la mesa, ponía manteles, barría. Pero si hace 10 minutos estaba tirada en la cama con 40 de fiebre. Es un milagro de Dios, por supuesto. Pero eso nos deja una enseñanza.
que somos sanados, no solamente de enfermedades, por supuesto, somos sanados para servir. Ese es el propósito de Dios cuando nos rescata de nuestras vidas pasadas, ¿sí? Uno de los propósitos, ¿no? Estamos hablando de uno de los propósitos. Fuimos bendecidos, porque ¿quién acá no se siente bendecido al conocer el mensaje de Dios, a conocer que tenemos vida eterna por medio de Jesucristo? Es una bendición, nos cambia la vida, ¿no? Somos una nueva persona. Pero somos bendecidos por Dios, ¿para qué? Para quedarnos en nuestra casa, así guardadito en nuestra pieza, 40 años sabiendo que fui bendecido. No. Fuimos bendecidos, sanados, curados, levantados, en definitiva, bendecidos para ser de bendición. Eso que Dios nos dio a nosotros, tenemos la obligación, no la posibilidad, no la opción. Este mensaje de hoy les tiene que quedar claro que el servicio para un cristiano no es opcional. Repetimos, el servicio para un cristiano no es opcional. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Yo soy cristiano? Sí. ¿Sirve a Dios? No sé. No. El servicio para un cristiano no es opcional. ¿Usted es cristiano? Sí. ¿Está su vecina sufriendo? ¿No tiene pan? ¿No tiene azúcar? ¿Está angustiada todo el día? Yo no hago nada. No es opcional. El servicio a Dios, de un cristiano no es opcional. Es parte de nuestra naturaleza cristiana. No es opcional. No podemos esquivarlo. Un cristiano, por ahí decía, yo escuché alguna vez y me parece juzgar, ¿no? Y no estamos para juzgar. Yo escuché alguna vez, un cristiano que no sirve, no sirve. Para mí eso es juzgar. Pero sí, en la luz de la palabra, estoy en condiciones de transmitirles que un cristiano que no sirve no está cumpliendo con su propósito. Es muy importante que nos llevemos eso hoy a nuestras casas. Es una contradicción decir soy cristiano y no tener un servicio. Es una contradicción. ¿Sí? Yo no soy quien para decir que un cristiano que no sirve, no sirve. Pero sí, la palabra de Dios nos habla claramente que no podemos ser cristianos y no tener algún servicio. Podemos servir más, podemos servir menos. Eso Dios nos recompensará de acuerdo a las obras. Y eso también es cierto, ¿eh? La fe nos da la salvación, pero todos los lugares en el cielo no son iguales. Todos los lugares en el cielo no son iguales, sino ¿para qué atesoramos tesoros? Si todos son iguales, ¿no es cierto? Que vamos a ser salvos y vamos a estar todos viéndonos, no me cabe ninguna duda si tenemos fe en Cristo Jesús, seguridad. Pero que Dios nos va a compensar según nuestro servicio, está en la Biblia, no lo dije yo. Vamos a leerlo. Romanos 2, creo que lo tenemos por ahí, ¿no? Romanos 2. Capítulo 6. Y acá se termina, ¿no? La discusión de si salvo por fe, salvo por obra. No, salvo por fe. No lo dude más, salvo por fe. ¿La obra sirve? Por supuesto. No puede ser uno cristiano si no tiene obras. Si no sirve. Romanos 2:6 dice, el justo juicio de Dios, dice, ¿no? Se titula el capítulo de San Pablo. Romanos es un libro, es una epístola de mucha doctrina y
y la verdad que es muy bueno leer Romanos seguidamente. Romanos 2:6 dice: Dios pagará a cada uno conforme, ¿qué dice? ¿A su fe? Ok. Sabemos que por fe somos salvos. No podemos entrar al cielo, ni siquiera nos abre la puerta, No, yo tengo obra, hice, mirá, compré de todo, le hice todo, le hice el favor, le presté plata, todo así. Pero yo vi que en su corazón no tiene fe que Jesús es el Hijo de Dios. Usted, un rato la Pachamama, un rato el ídolo aquel, un rato las cartas, un rato el tarot, un rato el horóscopo. Su fe no le da, no entra acá. ¿Sí? ¿Estamos seguros? No entramos. La fe es la llave para la vida eterna al lado de Dios. No cabe ninguna duda, pero la Biblia nos dice que Dios pagará a cada uno, a mí, a usted, a todos los que nos están escuchando, conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno. Pero me quedo con el 2:6, que es muy clarito y muy concreto y muy cortito. Dios pagará conforme a las obras. ¿Las obras son económicas? No. Las obras son personales, son de corazón. ¿Sí? Yo por ahí puedo, no sé, regalarle un auto a uno y no va a ser tan buen acto, ni a Dios le va a gustar tanto, como llamar a alguien que estaba necesitando una llamada justo en el momento preciso. Y nosotros tenemos que tener esa sensibilidad de cristianos de saber quién está en necesidad y ir al servicio de esa persona. Esas son las obras, esos son los servicios. Ese es el ministerio que hablábamos al principio. En el día del juicio que cada uno tendremos, eso es lo que tenemos todo en común, Somos todos unos más flacos, otro más gordito como yo, uno más renegones, otro de carácter más dócil. Todos tenemos nuestras personalidades y nuestros defectos y virtudes y dones. Pero tenemos una cosa en común, no estoy descubriendo nada, que es que todos algún día no vamos a estar acá. Vamos a estar ante el juicio de Dios, lo dice la Biblia. Y ese día, conforme a lo que acabamos de leer, Dios juzgará, entre otras cosas, cuánto tiempo y energía, no dice plata, ¿no? Cuánto tiempo y energía hemos gastado en nosotros mismos comparado con cuánto tiempo y energía y recursos y lo que ustedes quieran hemos invertido en los demás. Ese día, el día del juicio, va a ser así. Y fíjense que yo dije gastado en uno mismo e invertido en los demás. Y les vuelvo a repetir, esto no estamos hablando de recursos económicos, estamos hablando de todo tipo de servicios y de cosas que podemos hacer por nuestro prójimo. Ese día, el día en que nos encontremos cara a cara con Dios, todas las excusas que podamos poner, ¿no? Ahí nos vamos a sentar y Dios nos va a decir, bueno, a ver, cuénteme Roxana, ¿qué hizo? Dios ya sabe qué hizo, ¿no? Pero quiere que Roxana le cuente. Y Roxana va a empezar, bueno, sí,
y no pude hacer esto porque no tuve tiempo, y allá hice esto por el otro, y debería haber hecho eso, pero no me alcanzó, no tuve tiempo. Es un ejemplo, pero Roxana, la verdad, una persona que admiro, una hermana que admiro el trabajo de Roxana. Todos, ¿sí? Nos vamos a sentar frente a Dios. ¿Y qué excusa vamos a poner? ¿No? ¿Qué excusa vamos a poner cuando diga, vos Javier, viste que fulano de tal necesitaba un abrazo, necesitaba 10 minutos de tu tiempo, 10 minutos de tu tiempo para escucharlo, para que te cuente qué es lo que le pasa, para que te cuente cuál era su problema y vos le puedas dar una palabra que lo aliente, que lo edifique, que lo acerque más a la luz de la verdad de Dios. 10 minutos de tu tiempo. El servicio es tiempo. No se puede servir vía mail. No se puede servir en 10 segundos. Hay que invertir tiempo. Hay que invertir tiempo. El tiempo corre, es algo que no lo podemos parar. Nos encantaría, como egocéntricos que somos e imperfectos, nos encantaría dedicarnos 24 horas a nosotros mismos, ¿sí? A peinarnos, a afeitarnos, a delinearnos, a cortarnos todo, a dejarnos 10 puntos, y cuando hemos gastado 2 horas en nosotros, sigo pensando, la ropa la limpio, todo, y pierdo 24 horas en mí. En mi auto, en mi casa, en mi ropa, en mi pelo, en mi zapato, todo en mí. ¿Y cómo puedo servir a otros si no le dedico tiempo? Fundamental, disponer tiempo para servir a los demás. Terminamos. Cuando empecemos a dar las excusas en ese texto del justo juicio de Dios de Romanos 2:6, empezaremos a dar esas excusas, ¿no? Que decíamos, estaba muy ocupado, tenía mis propios problemas, estaba preocupado con el trabajo, estaba pensando qué hacer el fin de semana y no tuve tiempo de preocuparme por lo que le pasaba al hermano. Esto es una visión mía, ¿no? Dios creo que tendrá, esto es solo una ilustración que yo me hago. Dios tendrá un botón así que hace respuesta equivocada. Ahí tiraremos otra excusa, ¿no? No, pero es que en realidad no pude ir a la iglesia a arreglar, a cortar el pasto, no pude ir a dar una mano con la reunión de damas, no pude porque tenía respuesta equivocada. ¿Por qué no la llamó a su prima que tanto necesitaba? No, porque respuesta equivocada. Así va a decir Dios. Eso me imagino yo, ¿sí? En base a lo que dice la Biblia. Y lo que estoy seguro que Dios va a decir, porque esto es texto bíblico, Dios dirá, yo te hice, como decíamos en el texto de Jeremías, ¿no? Te formé en el vientre de tu madre, te separé para buenas obras. Yo te salvé, nos dirá Dios, enviando a su Hijo unigénito a morir por nosotros. Yo te llamé, dirá Dios, porque todos los que estamos acá, los que están escuchando el mensaje, todos en algún momento Dios toca la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida. Dios dirá también que nos mandó a vivir una vida de servicio, una vida de amor, una vida de ministerio, una vida de servicio, que es lo que estamos hablando hoy. ¿Qué parte no entendiste? ¿Qué parte no entendimos? ¿Qué parte creímos que era más valioso e importante en este mundo que servir a Dios, que servir al prójimo? La verdad que yo
Estoy seguro que voy a tener excusas también en ese día. Y cuando entendí esto, empecé a pensar que las obras son importantes, que no se puede tener fe sin obras, y que ese día, cuando estemos frente a frente con Dios, yo quisiera tener algo lindo para decirle, una lista de cosas de servicio. Él sabe también la lista de errores y de pecados, por supuesto. Pero también ustedes saben que la Biblia dice que Dios, cuando nos perdona, esa lista de pecados, que la conoce más que nosotros, las hace un bollo y las tira al fondo del mar. Entonces, ¿qué quedará para ese día? El servicio, la lista de cosas que hicimos en servicio a Dios y en servicio a los demás, sean hermanos de la iglesia o no. El servicio es importante. Solo estamos completamente vivos cuando dedicamos nuestro tiempo y nuestra vida a ayudar a otros. Es la mejor manera de sentirse vivo, ayudar a otros. Por ahí creemos que yendo al gimnasio, corriendo, sirve, eso sí, pero eso no nos hace sentir vivos. La verdadera felicidad es hacer algo por alguien. Ahí es cuando uno se siente vivo realmente, cuando uno se siente contento, cuando uno se levanta de esa depresión que muchas veces podemos tener. Para un cristiano, repetimos, el servicio no es opcional. Para un cristiano, el servicio no es opcional. No es algo que podemos hacer si queremos, si tenemos tiempo. Y terminamos de vuelta. Le pido que pongamos de nuevo Efesios 2:10. Y nos llevemos esto en los corazones. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, o como dice la Nueva Versión, para que las pongamos en práctica, no para que sea una opción. El servicio para un cristiano no es una opción. Que Dios los bendiga mucho y espero que el Señor haya hablado a sus corazones. Gracias.